salir y abrigarse, no exponerse al frío y tratar de mantener a sus familiares pues con salud. Recuerden que las personas mayores y pues las personas que están alrededor de los 39, 40 años son personas que son muy susceptibles a esta parte, y si nos cuidamos, si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos, ¿vale? Entonces, sí, Ian, sé que hoy hemos escuchado estas historias cada vez más frecuentes en cuanto al COVID, en cuanto al vecino, al primo, a mi papá, a mi tía, y eso es verdaderamente muy problemático. Entonces, vamos a cuidarnos para evitar tener esos problemas, para cuidar a nuestra familia. Y les decía, ustedes son los menos vulnerables, pero ustedes pueden ser agentes que pueden llevar esta enfermedad a casa, y si tienen abuelitos, y si pueden, si tienen ustedes alguien más grande, pues puede llegarles a afectar, y eso no sería lo más adecuado. Y exactamente ustedes son los que transportan la enfermedad. Recuerden, como en todas las sesiones, muchachos, el día de hoy voy a trabajar con una parte de tiempo completo. Los que no puedan trabajar con un documento o con una presentación lo van a hacer en el cuaderno. Si están en el teléfono, yo les recomiendo que vayan tomando las capturas de pantalla de cada una de las diapositivas para que vayan teniendo la información y la puedan pasar al cuaderno. ¿Sale? De todas formas, la presentación está en el Classroom. Bueno, voy a empezar explicándoles cómo funciona esto de las presentaciones. Para ello les voy a poner mi pantalla, se las voy a presentar y voy a ir como paso a paso para que ustedes puedan irlo haciendo. Recuerden que esta primera explicación corresponde a las actividades de tiempo completo. Para ello, pues, ya sé que cuando regresemos a la parte presencial, ustedes no van a estar conmigo en esta parte de tiempo completo, pero ahora quiero compartirles yo todo esto que estoy haciendo con los demás alumnos. Generalmente cuando ustedes van a Classroom, un profe les puede dejar una presentación o un documento. Miren, aquí por ejemplo está la lectura para esquema. Si ustedes le dan clic a esta presentación, se les pone de esta manera en la pantalla. Y aquí hay algo importante que ustedes tienen que detectar. Aquí dice solo lectura. Esto quiere decir que ustedes no lo van a poder modificar. En general, lo que siempre tienen que hacer es ir a archivo y van a ir a la parte de descargar o hacer una copia. Yo les recomiendo que hagan la copia para que puedan irlo haciendo. Sí, Amaris, de hecho, nosotros, pues prácticamente, yo les estoy dando las opciones. Para la clase de historia, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero les recibo los documentos, les recibo las presentaciones, les recibo los cuadernos, les recibo los medios con los que ustedes puedan entregar, porque la idea es que vayamos sumando y que aquellas personas que estamos en la clase, pues poco a poco vayan aprendiendo a utilizar la tecnología. Y evidentemente en un teléfono celular es más difícil el manejo de los documentos, pero no es imposible. Y creo que quien se atreve a hacerlo en un teléfono, pues también es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No se preocupen, Jocelyn, este es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿eh? Va, otra vez de nuevo el ejemplo. Cuando un maestro les deja, por ejemplo, una presentación como esta de Google, cuando ustedes le dan clic, abren y les aparece el documento. Ustedes tienen que darse cuenta que aquí dice solo lectura. Eso quiere decir que no lo pueden modificar. Para ello tienen que ir a archivo y tienen que hacer una copia de toda la presentación y eso va a quedar en su Drive. Eso es gratuito. A menos que ustedes tengan Office, pueden descargar el documento en PowerPoint y pueden modificarlo. Ahora sí, voy al caso de lo que estamos haciendo nosotros en la sesión en línea. Aquí estoy en la sesión en línea, en el trabajo en clase de la semana del 2 al 6 de noviembre y les dejé 3 archivos. Uno de ellos es el libro.
No lo vamos a ocupar, no se preocupen, porque ya todo lo puse en la presentación. Y un video que tengo yo por acá que vamos a ver al finalizar la clase. Si yo abro mi presentación de revoluciones liberales, me va a aparecer así. Lo que tengo que hacer es abrir con presentaciones de Google. Aquí está. Le doy clic y me va a abrir el mismo documento en otro espacio. Recuerden que la sesión está siendo grabada para que si tienen que regresar a revisar algo de cómo hicimos un procedimiento, lo puedan realizar. También por ahí en la semana les dejé un video de cómo podían entregarme el Jamba. ¿Se acuerdan? El pizarrón que les pedí la semana pasada. Les dejé un video para que ustedes pudieran hacer su propio pizarrón y me lo pudieran entregar para las personas que se les dificultó. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece la presentación. Vuelvo a repetirles, a ustedes les va a aparecer que solo pueden ver el documento. Entonces, lo que van a tener que hacer es darle clic en archivo, crear una copia. ¿Sale? Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer con esta presentación son dos cosas. Le tienen que agregar animación y le tienen que agregar transición. Pongan atención. Por ejemplo, el papel de la burguesía en las revoluciones liberales, si yo le doy clic aquí, se selecciona el cuadro, voy al menú insertar y si bajo un poco voy a encontrar animación. ¿Sale? En animación, lo que va a suceder es que vamos a poder ponerle efectos a este texto. Por ejemplo, aquí ya dice fundido a la entrada al hacer clic. Lo voy a bajar. Si yo le doy clic aquí, puedo ponerle que entre desde la derecha. Y aquí ya hay otras animaciones que se le han puesto a este mismo cuadro. Cuando yo le doy clic en reproducir, no me van a aparecer, miren. Pero si yo le doy clic, van apareciendo. Y esto quiere decir que yo le agregué efectos, una animación a cada uno de los textos. Pero para ello lo tengo que seleccionar, como lo hicimos en esta parte. Y le tengo que dar clic aquí en agregar animación. ¿Vale? Esa es la primera cosa que tienen que hacer con todas las diapositivas. Tienen que ponerle animación a cada uno de los textos. Y en el caso, por ejemplo, de su compañero Ricardo, le voy a pedir que los primeros minutos que no estuvo en la clase, lo va a tener que volver a ver en la grabación. Y solamente para las personas que estén trabajando en el cuaderno van a hacer el resumen. Para los demás, lo que van a tener que hacer es únicamente poner atención y hacer estas animaciones que les estoy pidiendo de la presentación, porque ya tienen toda la información ahí. Y la segunda cosa que van a hacer es ir hacia arriba de la barrita y ponerle una transición a las diapositivas. Esto es la forma en la que van cambiando las diapositivas. Aquí está en disolver. Le voy a poner otro diferente. Por ejemplo, este que dice cubo. Y le voy a aplicar a todas las diapositivas. Con este botón que ustedes tienen acá arriba, iniciar presentación, van a poder ver todas las modificaciones. Si yo estoy trabajando en el celular, es muy parecido, pero es necesario bajar la aplicación de presentaciones con Google, ¿sale? Ahí ya aparece uno. Aquí aparece el otro. Si ustedes no tienen instalada la aplicación, no le van a poder poner transiciones, ¿sale? Entonces es importante esto que les estoy platicando
con esta presentación. Ok, bueno, pues imaginemos que yo también, pues por alguna circunstancia no puedo trabajar con las presentaciones de Google. Fíjate bien lo que puedes hacer. Ya voy a cerrar esta parte. Se llama Montserrat Presentaciones de Google. Presentaciones de Google y está en la Play Store. Ok, entonces yo estoy trabajando con esta diapositiva y me dices, profe, yo no pude hacer lo de las presentaciones con Google porque ¿qué cree que mi teléfono no tiene la capacidad o no tiene la forma? Entonces lo que te puedo pedir yo es que al ir poniendo yo las diapositivas, tú ya sabes capturar la pantalla, capturas la pantalla, por ejemplo aquí voy a imprimir mi pantalla y lo pases a una hoja Profesor, de Word. Sí, ¿cómo se lo podría explicar? ¿Lo puedo hacer puedo cambiar el fondo de pantalla en PowerPoint? puedes cambiar el fondo de pantalla, el tipo de letra, puedes poner, bueno, tienes que ponerle animaciones a todos los textos y las transiciones. Sí, sí se puede. Y tienes que poner por ahí tu nombre y tu grupo. Por eso lo dejé en blanco. ¿Sale? Sí, Ok, Amaris, gracias. en cuaderno solamente van a hacer el resumen. Pero mira, Amaris, escúchame bien. Si puedes entregármelo de esta manera como te lo estoy poniendo ahorita, sería mucho más fácil para ti porque vas a ir haciendo no el resumen, sino la captura de pantalla. Voy a ponerte otra vez el ejemplo. Si estoy yo en la diapositiva 2, imprimes la pantalla, en lo que estamos nosotros explicando, FN, imprimir pantalla, vas a tu documento de Google o a Word, al que tengas, y presionas Control V y va a ir apareciéndote todo lo que vamos haciendo nosotros en tu documento, ¿sale? La idea es que la menor cantidad de personas trabajen ahorita eh, en este tema, en el Maestro, cuaderno. Adelante. yo sí tengo celular y computadora, pero lo puedo hacer en el cuaderno. Sí, aunque ya te dije que lo mal, porque nos vamos a ir rapidísimo, ¿eh? Entonces tienes que ser muy, muy abusado o regresarte a la presentación que tenemos en Classroom, ¿sale? Ok, bueno, pues entonces vamos a avanzar con la presentación. Y el día de hoy nos toca el papel de las burguesías en las revoluciones liberales. Pues esta burguesía, muchachos, transformó el pensamiento político de la época. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII. Esto cambió porque se fortaleció una clase social nueva llamada burguesía. Les voy a recordar que el régimen que dominaba el mundo en ese momento era la monarquía absoluta y solo lo que decía el rey era lo que se llevaba a cabo. Empezaron a aparecer algunas ideas como las de John Locke, como las de Rousseau, que tenían y que empataban con el liberalismo político y económico, que eran ideas contrarias a la monarquía. Estas ideas eran, ¿cómo puede ser posible que nada más el rey gobierne? ¿Cómo puede ser posible que ellos sí tengan para comer y nosotros no? Entonces, esta política fue muy importante para poder, pues, quitar a estos reyes que no se fijaban en las necesidades de la población en general. Miren, en esta imagen que les estoy poniendo, Ian, ya está la presentación en Classroom, ¿eh? Ya sí, y está en los dos Classroom, en el de los chicos que no tienen cuenta institucional y los que tienen cuenta institucional para que la puedan ir checando. Esto que ustedes están viendo aquí es un feudo. Eran especies de castillos, muchachos, en donde había habitaciones para el rey, para los nobles, para la cuestión de las personas que se quedaban ahí. Abril, es súper importante que hagas los pasos que te pedí para poder modificar la presentación, porque vuelvo a repetir, si ustedes no ponen atención, tienen que abrir con presentaciones de Google con este botón de en medio. Me voy a regresar un poquito para que lo vean.
Y una vez que están aquí, tienen que hacer una copia para que en la copia que ustedes hagan puedan modificar su presentación, muchachos. Si ustedes no hacen una copia o no descargan el documento o el archivo, no van a poder modificar la presentación. Y para poder hacer una copia tienen que ir aquí a archivo, hacer una copia o descargar, crear una copia aquí también. O descargar. Súper importante esto que estoy diciendo. Pongan atención desde el inicio para que no nos tengamos que estar regresando a la información. ¿Sale? De hecho, aquí en el correo electrónico me parece que debo de tener ya una solicitud de acceso al documento. Déjenme lo veo. Y una vez que empiece ya la explicación, muchachos, entonces ponemos atención a la explicación. Ah, no, es la grabación de la clase anterior. Perfecto. Entonces, en este castillo que les estoy proyectando aquí vivían los señores feudales y vivía la nobleza alrededor de estas murallas. Aquí había guardias que resguardaban al feudo. Pero, si ustedes se dan cuenta, estos círculos azules representan a los burgos. Esos burgos eran espacios en donde, por ejemplo, en este aquí, se vendían zapatos, acá vendían ropa, acá vendían herramientas, acá vendían... Si ustedes se dan cuenta, entonces los burgos eran pequeños espacios en donde se realizaba el comercio. Y esos estaban alrededor de los feudos, eran los que alimentaban de alguna manera este espacio de productos que se generaban en la época. Ustedes dicen aquí, cada reino se subdivide en feudos, se inicia una progresiva pérdida del poder real, pasando a los señores feudales. Alrededor del castillo había agrupaciones de gente, burgos, burguesía, comercial, que pagaban sus impuestos a los señores feudales. Entonces, este es un burgo y adentro de esto vive un burgués, o se les llamaba burgueses. Y de ahí sale el nombre de la burguesía. La burguesía, si ustedes se dan cuenta, en realidad son comerciantes. Son comerciantes. Y algunos de ellos se dedicaban a la acumulación de monedas, de oro, de plata, y también funcionaban como bancos. Fueron los primeros banqueros que se conocieron en la época. Entonces, la burguesía apoyó el desarrollo del liberalismo. Fue bien vista y apoyada por la monarquía, porque si tú te das cuenta, si no había zapatos, si no había ropa, si no había herramientas, adentro no se podía trabajar. Por eso los señores feudales y los reyes decían, sí, oye, qué bueno que están estas personas que se establecen aquí para poder comerciar con el feudo. Y evidentemente, a lo mejor de este lado donde estoy señalando con el ratón, había otro feudo y que podía convivir con los burgos que estaban alrededor. Estaba compuesta por banqueros y comerciantes que acumularon riquezas. Tenían talleres manufactureros y crían y tenían o se dedicaban a la cría de ganado lanar. Aquí está por eso el borreguito, miren. A ese le quitaban la lana y pues la vendían. Y aquí están los telares, unos telares primeros de los que ocupaban con la revolución industrial. Pues esto, muchachos, les generaba enormes fortunas, porque ese dinero no pasaba por manos de la corona, de los reyes. Pagaban sus impuestos, pero las ganancias, las grandes ganancias que tenían por la venta de estos productos, no pasaban por las manos de los reyes. Por eso dice que la corona, dice corono, arréglenmelo cuando lo editen, la corona no tenía acceso a las grandes fortunas. Esto provocó la disminución del poder económico de la nobleza. A ver, me regreso acá. ¿Están de acuerdo que si estos puntos azules estaban concentrando la riqueza, los que estaban acá adentro iban perdiendo el dinero porque realmente ellos les estaban pagando
a los burgueses. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ellos se fueron haciendo muy, muy, muy poderosos en la parte económica y en la parte política. Buscaban hacer valer su dominio económico en el ámbito político. ¿Por qué? Ellos ya se sentían con el poder suficiente económico para decirle al rey, no, gracias. Porque los reyes lo que querían era cobrar más impuestos. Aquí tenemos un ejemplo de estas actividades que hacían los burgueses, los comerciantes y los banqueros o cambistas. Nada más es de ilustración esta parte. Muy bien, pues aquí vamos a ver qué es lo que sucede con un primer intento de revolución en contra de los monarcas por parte de los burgueses, ¿vale? Entonces, le voy a pedir a Naomi, por favor, que abra su micrófono y me ayude con la lectura de este primer párrafo. Adelante, Naomi, abre tu micrófono. Naomi Vega Almanza, perdón. Mande, profesor. Por favor, ayúdame a leer ese primer párrafo que tienes ahí en la pantalla. Si lo ves muy chiquito. No veo su presentación, profesor. A ver, ayúdame yendo a las personas y checando si estoy más arriba, porque yo sí estoy proyectando la pantalla. Sí se ve. Maestro, sí se ve. Sí se ve, Sí se ve, maestro. Sí se ve la presentación. Naomi, ¿no la puedes ver? No, profesor. No te preocupes, voy a pasar con Carolina. Carolina Méndez, ayúdame con ese primer parrafito. Yo, maestro. ¿Quién es yo? Yalisa. Adelante, Yalisa. ¿Desde el principio? Sí, no te preocupes, Caro, ya te leí que no sirve. Por favor, desde el principio. Durante las primeras décadas del siglo XVII, la corona intentó establecer nuevos impuestos que eran rechazados por el Parlamento, pero aún así los exigía. Las tendencias absolutistas de los reyes y los límites que imponían al desarrollo comercial molestaban a los burgueses y a los pequeños propietarios. Estos se aliaron contra el rey Carlos I en 1639 y 1640. Se negaron a pagar los impuestos detonando la guerra civil en 1648 por las tropas rebeldes, al mando de Oliverio Cromwell. Tomaron la capital, capturaron al rey y, tras la eliminación de los miembros del Parlamento fieles a la monarquía, se aprobó la ejecución del monarca. Posteriormente se proclamó la república y se declaró que por debajo de Dios el origen del poder es el pueblo. Perfecto. Entonces, fíjate bien, este poder que empezaban a sentir los burgueses los llevaron a que cuando Carlos I les subió los impuestos, pues estos empezaron a unirse en contra del rey y dijeron que no iban a pagar los impuestos. Y todo esto al mando de Oliverio Cromwell. Esto sucedió en Inglaterra. Toman al rey, lo capturan y lo decapitan, lo matan. Y entonces Oliverio Cromwell proclama una república, que en donde ya tenían un poder ejecutivo, legislativo y un judicial, como las ideas de John Locke. ¿Ok? Abril fue la segunda que me pidió por ahí la participación. Adelante, Abril. Y luego Leilani. Abre tu micro y ayúdame con este otro. La monarquía fue restaurada tras la muerte de Cromwell en 1660 por un acuerdo entre los nobles y los burgueses más poderosos bajo la premisa de que el Parlamento debía dictar las leyes y autorizar los impuestos. Sin embargo, para 1680
1188 la monarquía había vuelto a sus tendencias absolutistas. El rey Jacobo II fue destronado pacíficamente y se entregó la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange, con la condición de que se respetara el Parlamento. A este último movimiento se le conoce como Gloriosa Revolución. A partir de entonces, la burguesía participó del gobierno por medio de sus representantes parlamentarios, logró eliminar los de la Privilegios. nobleza, de la nobleza y los límites a la actividad comercial. Perfecto. Entonces, todo lo que logró Oliverio Cromwell, con poner a los burgueses en contra del rey y manifestar una república en Inglaterra, cuando muere, pues, va para atrás y entonces vuelven a la monarquía. Pero como estos monarcas vuelven a tener así como ganas de ser los únicos que gobiernan y tener tendencias absolutistas, el rey Jacobo II fue destronado, es decir, lo quitaron del trono pacíficamente y se le entrega a otro príncipe holandés, a Guillermo de Orange, la monarquía. Y a partir de ahí, muchachos, Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria. En Inglaterra sigue habiendo una reina, pero no es la única que gobierna. Tiene un primer ministro, tiene un parlamento y tiene un poder judicial que es el que se encarga de apoyarla. Pero esto sucedió en un primer momento en 1660 con Oliverio Cromwell, que cuando muere vuelve a restaurarse la monarquía. Muchas gracias, Abril. Ahora, le voy a pedir por favor a Leilani que me ayude con esta otra diapositiva y ustedes están viendo Estados Unidos, la bandera de los Estados Unidos, este movimiento de la independencia de las 13 colonias tiene que ver con que los burgueses hayan logrado pues consolidarse como un estrato social. Adelante, Leilani, por favor, ayúdame con esto. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica, también considerada una revolución liberal, ya que sus objetivos se basaron en el pensamiento de John Locke y de los ilustrados franceses. Continúa también el otro parrafito, Leilani, por favor. Optaron por un régimen de república democrática independiente. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, estas ideas que tenían estos burgueses liberales, pues impactaron en la independencia de las 13 colonias. Entonces ellos querían tener un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Por eso es que se generó todo este movimiento en las 13 colonias. Claro que sí, William, tú me vas a ayudar en la que sigue. Y ellos optaron por un régimen de República Democrática Independiente. Adelante, por favor. No, Leilani, no te preocupes. ¿Sabes una cosa? Ahorita que me dices de los perritos que estaban ladrando, a nosotros nos da mucha pena todo esto de los ruidos cuando pasan aquí alrededor de nuestras casas, ¿no? De los colchones y todo ese rollo. Es normal. No se preocupen, es parte de nuestro contexto y no lo podemos quitar ni lo podemos evitar. ¿Vale? Entonces no te preocupes. William, ayúdame por favor con el primer parrafito. Primer y segundo parrafito. Como ya habrás notado, la sociedad de las 13 colonias era mucho más uniforme e igualitaria que la europea. La mayoría de los inmigrantes europeos eran tan pobres que tenían que pedir préstamo o emplearse como sirvientes por determinado número de años para costear su pasaje. Muchos dejaron Europa, huyeron de las persecuciones
y de las guerras Persecuciones. religiosas. ¿Qué? ¿Perdón? Persecuciones. Persecuciones y de las guerras religiosas, y abandonaron sus casas y tierras. De la forma llegaba a América sin fortuna. A ver, espérame ¿Todavía le tantito. sigo? Hasta ahí, espérame tantito. De hecho, voy a poner a otra personita a leer. Pero, ¿qué crees que sucedió ahí? Que los que estaban en las 13 colonias les fue más fácil abandonar el sistema de la monarquía porque cuando llegaron acá a América, pues eran pobres y realmente no había un monarca en las 13 colonias. El monarca o el rey que tenían estaba en Inglaterra, pero lo que se hacía en América en realidad era más de manera más autónoma, ellos podían poner sus reglas, pues no había quien los estuviera cuidando de cerca. Por eso es que para los Estados Unidos fue más fácil la parte de no pensar en tener un monarca. Esa es la razón por la que ellos buscaron su independencia. Muy bien, le voy a pedir ahora voy a pedirle a Larisa que me ayude con el parrafito del medio. Larisa, ayúdame, por favor. ¿Es el de los nobles? Sí, te lo hago más Los grande para nobles, que lo puedas ver. sí. Los nobles ingleses con dinero e influencia se quedaban en Gran Bretaña. Solo los nobles arruinados o perseguidos emigraban a América. El resultado de dicho desplazamiento, que no existía en las 13 colonias, una nobleza local que dominara a la policía gracias a su linaje. Eh, En cambio, la policía era controlada por el conjunto de hombres lo bastante prósperos como para ser propietarios de tierras. Básicamente fueron ellos quienes conformaron la burguesía colonial. Cuando la corona intentó aumentar los impuestos y se negó a negociar con los colonos, ellos condujeron la rebelión, organizaron las protestas, reunieron tropas y armas. Lograron el apoyo de España y Francia y celebraron las asambleas donde se redactaron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. Algunos de estos estatutos más importantes del sistema político aplicado en Estados Unidos beneficiaba a la burguesía terrateniente más que a otros grupos. Era necesario pertenecer a esta para elegir a los representantes y gobernantes. Las mujeres, los esclavos y los no propietarios no podían votar. Perfecto, entonces si ustedes se dan cuenta, por eso es que se dan estos movimientos en Estados Unidos con estos burgueses que se cree que tienen esta posibilidad de no aferrarse a un régimen en donde hubiese un rey. Muchas gracias. Adelante, Jimena Yulaidi, ayúdame ahora tú con la Revolución Francesa, que fue otro movimiento que se generó con las revoluciones burguesas o los burgueses que estaban en el poder en ese momento. La Revolución Francesa es la revolución burguesa más emblemática. Luis XIV se encargó de embellecer París, participó en guerras que además de pérdidas humanas y monetarias, desentendió el trabajo agrícola, artesanal y comercial. Se generó condiciones de desigualdad de las que se dieron cuenta de las ideas liberales. La monarquía no procuraba solución a los problemas de los burgueses ni la población en general. Ok, entonces sucede esto. La Revolución Francesa se da porque Luis XIV se encarga de gastar el dinero en cosas que no son importantes. En poner grandes palacios, en comer muy bien en la corte, pero también desatendió el trabajo agrícola, la gente tenía hambre, y entonces empiezan a generarse muchas desigualdades. Los ricos tienen mucho, los reyes de la nobleza tienen mucho, los burgueses y el pueblo tienen poco, y entonces estas condiciones de desigualdad hacen que
ellos empiecen a tener estas ideas de liberalismo político de John Locke, de Rousseau, y entonces dicen, no, a ver, ¿cómo ellos nada más pueden gobernar? También podemos ser nosotros. Y como la monarquía no tenía solución a los problemas de los burgueses ni de la población en general, se generó el preámbulo para empezar la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa, Monse nos ayuda, aquí estamos viendo a Luis XVI, a Luis XVI, aquí en esta diapositiva, el rey que toma el trono es Luis XIV, termina con todos estos problemas su reinado, muere y comienza Luis XVI en 1774 con lo que había dejado la herencia de Luis XIV. Entonces, adelante, Monse, ayúdame con esta diapositiva. La Revolución Francesa. Llega Luis XVI al trono 1774 y no habían recursos en Francia. Subió los impuestos e incluyó a la nobleza en el pago de ellos. Tuvo un rechazo general del pueblo. En 1786 hubo una gran sequía y se perdieron cosechas, lo cual empeoró la situación. Tuvo como antecedentes la Revolución Inglesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Ok, entonces pues llega Luis XVI y por el despilfarro de Luis XIV ya no hay dinero. Y entonces dice, ya sé cómo le voy a hacer, voy a subir los impuestos y los nobles que no pagaban impuestos ahora lo van a pagar. Por supuesto que los nobles se opusieron a eso. Y entonces por eso es que la gente se le vino encima a Luis XVI. Y luego, para encima de todo esto, hay una sequía y pierden cosechas, ¿no? Los productores, pues entonces vino a empeorarle la situación. Y como antecedente tienen que las ideas de los comerciantes y de los banqueros, que son los burgueses, generaron la revolución con Oliverio Cromwell allá en Inglaterra, que les dije que no prosperó. A la muerte de Oliverio Cromwell se volvió a restaurar la monarquía. Y por otro lado, acá la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, pues le generó a Luis XVI un problema gravísimo, porque entonces él ya prácticamente no podía gobernar en ese momento. Ok, voy a continuar con, me parece que por ahí andaba Diego, déjenme veo, no. Luis Carlos, ayúdame Luis Carlos, abre tu micrófono y ayúdame con lo que sigue de las asambleas. Las asambleas. Para terminar con estos problemas que aquejaban a Francia, convocó a una asamblea. Estos generales, que incluía representantes de los 3 grupos sociales conocidos como estados, la nobleza, el clero y el pueblo, no se habían reunido en 174 años. Su objetivo era discutir los problemas existentes y hacer los cambios necesarios para resolverlos. Hubo problemas para ponerse de acuerdo y se separó el Estado del pueblo. El pueblo estableció una asamblea constituyente. Ok, estas asambleas, bueno, Luis XVI dice, yo solo no puedo con el problema. Entonces convocó una asamblea. Esa asamblea se llama los Estados Generales, por eso está entre paréntesis. Y esa asamblea, bueno, ¿qué es una asamblea? Un grupo de personas que representa a el pueblo, a la nobleza y al clero. En 174 años, en Francia, no se habían reunido para discutir problemas o los problemas de Francia. Entonces, Luis XVI, con todos los problemas que acabamos de leer en la diapositiva anterior, dijo, pues es una buena idea y así nos ponemos de acuerdo todos. Quería hacer cambios para que pudiera funcionar el gobierno.
Sin embargo, hubo problemas para ponerse de acuerdo porque todas las asambleas tenían la misma cantidad, o todos los grupos, la nobleza tenía la misma cantidad de representantes que el clero y que el pueblo. Y los burgueses decían, no, nosotros somos muchos, ¿cómo vamos a hacer nada más, por decirles algo, 20 representantes si somos miles de burgueses? Entonces no se pusieron de acuerdo y ellos, el pueblo, los burgueses, decidieron establecer una asamblea constituyente, es decir, un grupo de personas que realizaran una constitución que pudiera regular las cosas allá en Francia, ¿sale? Si ustedes están teniendo problemas para poder modificar la presentación, ya les comenté que no se preocupen, vayan tomando captura de pantalla y vayan pegándolo en un documento. Y si esto les complica, recuerden que lo pueden entregar en el cuaderno. Muy bien, pues aquí ustedes están viendo a la serie de personas que están discutiendo. Están en una asamblea, por eso se le llamó así a estos estados generales a los que manda llamar Luis XVI. Acá estaba Luis XVI y acá están las asambleas. Bueno, voy a avanzar con la explicación. Le pido por favor a Abril, a ver, Abril, ayúdame con esta otra diapositiva. Ok, dice, Luis XVI reúne a su ejército en París. El pueblo ya armado se subleva al rey. Toma la Bastilla el 14 de julio de 1789. Liberan a presos políticos. Con este hecho simbólico comienza la Revolución Francesa. La nobleza y el clero se unieron a la Asamblea Constituyente. Ok, entonces, fíjense bien, este castillo que ustedes ven aquí, que es como un castillito, en realidad era una prisión. Ahí se mantenía presos políticos. Luis XVI, Estaba cuando muy se da grande. cuenta, muy grande, Luis XVI se da cuenta de que la asamblea, el estado de los burgueses o el pueblo, no van a ir con sus ideas. Y entonces, pues reúne a su ejército y dice, no, pues ahorita los voy a poner en paz. Con lo que no contaba Luis XVI es que el pueblo ya estaba armado. Y sublevarse es rebelarse en contra del rey. El pueblo toma esa cárcel de la Bastilla, el castillo de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Esa fecha apréndansela bien porque la voy a preguntar en el examen. 1789, 14 de julio, toma de la Bastilla. Ahí comienza la Revolución Francesa. Y los otros dos estados a los que había llamado Luis XVI, la nobleza y el clero, adivinen qué, le dan la espalda a Luis XVI y no permiten que Luis XVI siga gobernando. Les voy a hacer un pequeño examen como les hice la vez pasada en una o dos sesiones más, ¿vale? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta semana la otra, me parece a mí también bien, William. Aunque vamos a entregar ya evaluaciones, William, pero yo voy armando la evaluación. De Ahorita les 1789. 1789, 1789. Pero sí vayan tomando en cuenta eso. Janet, ayúdame con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los hombres nacen libres y tienen los mismos derechos. Constitución aprobada en septiembre de 1791, que diga. Forma de gobierno en Francia sería una monarquía constitucional. División de poderes en ejecutivo a cargo del rey. Legislativo a cargo de la asamblea y el judicial a cargo de los jueces elegidos por el pueblo. Luis XVI intenta escapar de Francia, lo empresan y obligan a firmar la nueva constitución. Entonces, fíjate bien, de todo este relajo que se armó,
el pueblo se armó, se rebeló en contra de Luis XVI, surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde dice: todos los hombres nacen libres y tienen los mismos derechos. No importa si eres noble, si eres rey o si eres un campesino, todos tenemos los mismos derechos. ¿Se acuerdan que habían empezado una constitución? Se aprueba, se termina y se aprueba en septiembre de 1791. Y la forma de gobierno de Francia termina siendo una monarquía constitucional. Eso quería decir que el ejecutivo tenía que estar a cargo del rey, el legislativo a cargo de la asamblea y el judicial a cargo de los jueces que eran elegidos por el pueblo. Luis XVI intenta pelarse, pero ¿qué creen? Que lo apresan y lo obligan a firmar la Constitución. Nada más que sucede algo importante. Es apresado y le cortan la cabeza junto con su esposa María Antonieta. A Luis XVI es decapitado, es decir, le cortan la cabeza y muere en la guillotina junto con su esposa María Antonieta. Fíjense qué cosas sucedieron ahí en esa parte. Por favor, Monse y William, ustedes dos me van a ayudar en esta parte. Montserrat, lee por favor hasta donde esté un punto, hasta por Jacobo de Danton, me parece, y William me va a leer a partir del punto y seguido. Adelante, Monse. La Asamblea Legislativa, que comenzó a funcionar en octubre de 1791, estaba integrada por dos partidos diferentes: los girondinos, que representaban a la burguesía, con el dal e industrial. Eran los más adinerados y deseaban reformas moderadas. Y los jacobinos, que personificaban a la pequeña burguesía. Los artesanos y comerciantes, quienes pretendían reformas más radicales. Los primeros eran dirigidos por el marqués Condorcet. Los segundos por Jacobo Danton. Está ahí. Adelante, William. En 1792 los jacobinos lograron imponerse, disolvieron la asamblea y convocaron a elecciones para hacer un nuevo órgano legislativo conocido como Convención Nacional. ¿Le sigo? Sí. Se redactó una nueva constitución que abolía la monarquía y establecía un nuevo gobierno republicano donde los dirigentes debían ser elegidos por el pueblo a través del voto. Perfecto, muy bien, muchachos. Pues entonces vamos a cerrar nuestra sesión porque ya se nos fue el tiempo. ¿Tienen otra clase ahorita, muchachos, ya al finalizar? Sí. ¿Con Sí, qué el clase? ciclo completo de matemáticas. Perfecto. Entonces, les voy a dejar ya nada más de tarea que vean este videíto que va a, sintetizar todas las ideas de lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Es a la 1:30 empieza su clase con el profe. ¿O quieren que lo veamos de una vez? Ustedes díganme. Dura 6 minutos, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Sí, de una vez, maestro. Vale, entonces lo pongo, no pierdo tiempo. De una vez Adiós, profesor. lo coloco. No quiero acostarme porque me mareo más. ¿Les que ya le hicieron? Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. Lo de presentación de lo de la presentación de Google va a hacer tarea, ¿no? Bueno, Sí. luego tenemos.
No me acuerdo. A ver, es que ayer. No, hoy estaba estudiando. Nada más es editarlo. Nada más es editarlo, así es. Así. Ok, gracias. Ok, pongo el video para que ya cerremos. Los que vayan colocando su nombre en el chat completo para tomarles asistencia a los que no lo han hecho. Es que antes caminando la palita atrás, te da el aire, te da la tos. Estás dormido, no te da nada. Jóvenes, las transformaciones. No, esa no, cámbiala. Hoy te hablaré de las transformaciones políticas que estuvieron presentes durante el siglo XVII y XVIII y que estuvieron relacionadas directamente con el crecimiento de la Larisa, apaga tu micrófono. una ideología política súper importante para desarrollar las revoluciones liberales. También fue difundida en gran parte por los burgueses. Oiga, profe, ¿y en todo esto qué es la burguesía? ¿O quiénes eran o se comían porque suenan como hamburguesas? Pues, la burguesía es la clase social especialmente formada por comerciantes, artesanos, libres y personas que no están sometidas a los señores feudales. Este grupo quería modificar las estructuras sociopolíticas del antiguo régimen y a la postre lo lograrían. La burguesía estaba compuesta por banqueros y comerciantes, personas que invertían su dinero en talleres y en la crianza de ganado. Estas actividades eran súper productivas y ni la corona tenía acceso a este tipo de riquezas. Que los plebeyos de aquel tiempo, o sea, los burgueses, se empezaran a enriquecer hizo que disminuyera el poder de los nobles, de la gente rica. Conforme la burguesía se fue haciendo rica, también se hizo consciente de que se debían de cambiar ciertas cosas en las formas de gobierno. Ellos comenzaron a pensar que si su dominio económico ya era muy grande, también querían que su dominio político lo fuera. Un claro ejemplo fue el que se da en el siglo XVII. La corona inglesa intentó crear nuevos impuestos, a lo cual el Parlamento lo rechazó. Este Parlamento estuvo compuesto por adivina qué personajes. No me digas. Por los burgueses, Patricio. Las tendencias absolutistas de los reyes empezaron a molestar a los burgueses y a los pequeños propietarios. En Inglaterra, los burgueses se aliaron y en el año de 1639 y 1640 se rebelaron contra el rey Carlos I, creando así una guerra civil. En 1648, los rebeldes, al mando de Oliver Cromwell, tomaron la capital, tomaron también el rey y lo decidieron ejecutar en un acto sin precedentes. Posteriormente se declaró la república y se dijo que por debajo de Dios el que manda es el pueblo. Cromwell falleció y lamentablemente en el año de 1660 el poder absolutista regresó a donde antes estaba. Esto por un acuerdo entre la gente de clase noble y unos burgueses que eran los más ricos de la ciudad. La única condición es que el Parlamento debía de dictar las leyes y autorizar los impuestos. A partir de entonces, la burguesía empieza a participar en las decisiones políticas del país a través del Parlamento. Logró eliminar los privilegios de la nobleza e incrementar sus actividades comerciales. Otra revolución liberal muy importante fue la independencia de las 13 colonias, tema del que ya hemos hablado. Por si te interesa, pues aquí abajo en la descripción puedes ver el video. En ese caso se cambió un régimen monárquico de parte de Gran Bretaña por una república independiente, Estados Unidos de Norteamérica. En las sociedades de las 13 colonias, la mayoría de las personas que llegaban eran europeos pobres. Estas personas tenían que trabajar por una cierta cantidad de años para conseguirse una propiedad y empezar a incrementar su riqueza. Es así como estás viendo que los ingleses nobles se quedaban en Inglaterra y la gente con necesidades, los ingleses pobres, empezaron a ir a América. En las 13 colonias la política era controlada por la gente más acomodada. Básicamente estamos hablando de que este tipo de personas construyeron la burguesía colonial. Es por eso que cuando la monarquía intentó aumentarles impuestos y crearles unos nuevos, ellos se rebelaron. Que organizaron protestas, que rebeliones, que peleas. Esto con la ayuda, acabo de mencionar, de Francia y España. Lo que llevó a la postre de que esta colonia británica se transformara en una independiente con la declaración de independencia de los Estados Unidos. Como algo curioso, esta constitución a las personas que más beneficiaba era a los burgueses que comenzaron la revolución, los burgueses de clase alta colonial. Otra revolución muy importante de la cual te hablaré más adelante, pero no puedo dejarla de mencionar, es la de la Revolución Francesa. En ella nacen pensadores que lucharon por la ideología de un mundo mejor. De por sí,
Este momento, este acontecimiento es súper importante porque es la base de toda nuestra sociedad, pero como te digo, más adelante te hablaré. Como lo ves, las revoluciones liberales que se dan desde el siglo XVII estuvieron súper relacionadas con la burguesía. Esta clase, a la postre, cambiaría las formas económicas y políticas del mundo hasta como hoy en día las conocemos. Antes de terminar, quiero que identifiquemos por puntos el papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Los burgueses son los iniciadores de movimientos como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Los burgueses expanden ideas liberales, tanto políticas como económicas, por todo el mundo. Los burgueses eliminaron también los privilegios del clero y la nobleza, ya que ellos consideraban que todas las personas eran iguales. Ellos propiciaron la elección para elegir a sus representantes. Con las ideas de este grupo social nacen constituciones, leyes que dividen el poder a como hoy en día lo conocemos. Este grupo impulsó la creación de derechos y obligaciones de todo ser humano. Por último, el desarrollo del sistema económico capitalista que hoy conocemos en día también fue muy impulsado por este grupo. Como lo ves, hoy en día vivimos muchas cosas política y económicamente que no hubieran sido posibles sin la ayuda de este grupo. Obviamente a su conveniencia, pero al final de cuentas propagaron y basaron todo su sistema en lo que hoy en día conocemos. Para que pongas en práctica lo aprendido, ¿cuál será la actividad que realizarás? Elaborarás la actividad papel de la burguesía en la... No se preocupen, la actividad no la van a realizar porque esa ya se las puse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el video nos resume perfectamente bien todo lo que vimos el día de hoy. Fue muy concreto y muy esclarecedor. Pues me dio mucho gusto haberlos visto el día de hoy, muchachos. Espero que haya sido una buena sesión para todos ustedes. Para mí lo ha sido. Cuídense mucho. Ya quedamos que ahora hay un repunte en esta parte de las enfermedades respiratorias. Salgan con su cubrebocas. Si es posible, no salgan. Y cuídense mucho, ¿vale? Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Maestro. Cuídense mucho. Excelente día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profesor.